Agradecemos, Señor, los dones que nos concedes en esta jornada. Con mucha humildad nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a seguir descubriendo tu misterio de la unidad en la Trinidad. Ayúdanos a contemplarte como Padre nuestro que eres, como el Hijo que también nos has dado, para que como hermano nuestro nos ayude a caminar hacia ti y concédenos la luz del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, para que profundizando en los misterios de nuestra fe, podamos hacernos partícipes de tu reino eterno. Te ofrecemos el esfuerzo que damos en esta jornada, Señor, por aquellos que más estén hoy necesitando. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar, quisiera comentarles, está cayendo aquí una tormenta bien padre. Entonces ahorita hemos tenido fallas de la luz y la cuestión también del internet, incluso en el celular, por si, espero ya que no se, como que ya se calmó un poquillo, espero no se vaya la energía, pero cualquier cosa estamos ahí al pendiente. La semana pasada ya empezamos entonces a hacer este compartir de lo que se ha trabajado, de la experiencia, de los credos que se han entregado en la clase y cómo los hemos ido enriqueciendo. Ya nos hicieron favor de compartir algunos de ustedes, pues esa experiencia, tratando justamente de remarcar cuáles son los aspectos de lo que vimos en clase y que van quedando ahí reflejados. Es una manera de ir aplicando entonces lo que hemos aprendido para que también nosotros, pues de esa manera lo vayamos compartiendo. Por ahí unas dos, tres personas me mandaron en el correo electrónico esta vez sus credos que hicieron. Esos los vamos a revisar acá en clase, no se los he pedido que los envíen al correo. Los vamos a mirar aquí en la clase, con lo que vamos a ir así enriqueciéndonos entre todos. Entonces, dejo espacio abierto para que quien guste compartirnos su trabajo y podamos empezar a compartirlo y ver cuáles son los aspectos que tenemos. Vamos con Flor. Ahí nos habíamos quedado, creo, la semana pasada, ¿verdad, Flor? Si Dios no me hace fallar la memoria. Así es, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos y compartimos. Ok. em, Empezamos, bueno, en la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Padre. Padre, te agradezco por haberme creado, por ser mi refugio, por tu amor eterno, tu providencia diaria. Gracias también por darme la vida, por sostenerme en cada paso y por mirarme siempre con misericordia. Padre bueno, te alabo por tu grandeza y te entrego mi corazón con humildad y confianza. Esto sería para el Padre, para el Hijo. Señor Jesús, Hijo amado del Padre, gracias por haberte hecho hombre por amor a mí, por tu sacrificio en la cruz que me redimió y por enseñarme el camino al Padre. Gracias por tu palabra, por tu presencia en la Eucaristía y por caminar a mi lado cada día. Jesús, Salvador mío, te amo y confío en ti. Al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, te doy gracias por habitar en mí, por iluminar mi mente y fortalecer mi corazón. Gracias por tus dones, por tu consuelo en las pruebas y por guiarme con sabiduría y paz. Espíritu Santo, ven y renueva mi vida. Hazme dócil a tu voz. A la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, único Dios en tres personas. Te adoro, te agradezco por tu amor infinito y por tu misterio de unidad perfecta. Gracias por envolver mi vida con tu presencia, por llamarme a la comunión contigo y por derramar tu gracia sobre mí cada día. A ti
sea la gloria, el honor y la alabanza por siempre. Eso sería todo, Padre. Muy bien, ahí supongo que cerramos con un amén, así sea el final. Bueno, yo le destaco en los tres momentos en que le hablamos a las personas divinas, estamos ahí teniendo justamente también al final, al cierre, fíjense todos, también una especie como de petición. Entonces, como que hacemos una especie de descripción ahí con Flor de cuáles son los elementos por los cuales le damos gracias a Dios, sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, por qué motivos lo alabamos, pero al final también de esa profesión de fe está expresando algo que se pide, ¿no? Algo que se invoca. Y esto pues también es muy importante, que nuestra fe nos haga así manifestar lo que creemos, pero justamente porque creemos, por eso también pedimos. Esa es la lógica que vemos en la Eucaristía. En los domingos, cuando vamos a misa, por eso después de la profesión de fe, como diciendo, creemos en Dios y porque creemos, la parte que sigue en la Eucaristía es la oración de los fieles, la oración universal. Porque creemos en Dios, por eso nos atrevemos a pedir. Y es cuando soltamos ya nuestras peticiones. Y ya vendrá la liturgia eucarística. Entonces, es importante que también desde nuestra fe nosotros lo miremos así. También esa parte de la gratitud en el Hijo me llama mucho la atención y es muy padre que lo destaque el darle gracias a Cristo porque se ha hecho hombre como nosotros y por lo que nos va enseñando, ¿no? Lo pone ahí sin mencionarlo, al final y al cabo como un maestro. El maestro es el que va enseñando y entonces enseña justamente el camino al Padre, el camino de la cruz, nos enseña todo esto. Y la presencia también del Espíritu Santo que cuando decía usted, bueno, te agradezco porque es dulce huésped del alma y yo estaba esperando y lo que salió, porque habitas en mí. Y es conciencia, es tener esa conciencia de lo hospitalario que tenemos que saber hacer. La hospitalidad es una virtud que hemos como descuidado mucho, mucho, mucho. Ya no es algo de lo que se hable tanto y justamente nuestra primera realidad de ser hospitalarios, pues viene hacia Dios. Esa parte de la hospitalidad como virtud es muy hermosa porque también es algo que cura y sana. No solamente porque recibo para dar ese hospedaje a alguien, sino también de ahí viene la parte de un hospital. En el hospital es donde se atiende a la persona buscando esa salud. Le agradezco mucho, María Flor. Gracias por su compartir. ¿Sales? Gracias, Padre. Vamos con, bueno, perdón, no, antes aquí no sé si alguien quisiera agregar algún comentario. Antes de que pasemos con Claudia, que había levantado también la mano. Yo, padre, Muy bien. Es- eh, yo solamente, a lo mejor que no entendí perfectamente, pero como que sentí un poco separado lo del Espíritu Santo y la Santísima Trinidad. Iba, digamos, como que haciéndose la mención, primero fue todo del Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo, y ya después Flor hace la entrada a la Santísima Trinidad, mencionando justamente la parte de la unicidad y la Trinidad. Te agradezco, único Dios, en las tres personas divinas. Entonces ahí es donde se hace como el enganche, el engarce, para que ya se vuelva a retomar desde la perspectiva a las tres personas divinas. Entonces sí parecería a lo mejor que hay como una especie de rompimiento en el sentido de que vamos uno por uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y acá ya pescamos a los tres. Pero el engarce, el enganche está justamente cuando se menciona esa unicidad en las tres personas divinas. Esto fíjense cómo a veces lo reflejamos mucho en nuestra oración. Siempre nos hemos acostumbrado a hablar al Señor, hablar a Dios, pero nos cuesta cuando ya especificamos chin es al Padre, hay que le voy a decir hoy al Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo, entonces ya como que cuando ya le tengo que hablar a uno por uno, ya es como más complicado, y eso es normal. Cuando vamos a echar, imagínense ustedes, ¿no? Se van a ir a echar un cafecito con las comadres. No es lo mismo que vayas con una que vayas con otras tres. Entonces, cuando es solo con una, pues obviamente el diálogo es más directo y como que digamos es más simple en ese sentido. Pero cuando ya somos cuatro personas, ahí ya como que puede haber hasta un cruce de cables, ¿no? Pues hagan de cuenta que cuando vamos a hacer nuestra oración es como un cafecito.
pero ya no lo estamos echando. La idea es que nos estemos echando ahorita con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que estemos ahí en la mesa, y es por eso que a veces nos da como esa experiencia. No sé si con esto quedemos un poquito, Laura. Lo que pasa es que se me viene a la mente que siempre están, en la clase pasada que usted hablaba de la pericóresis, que muy atinadamente, muy pedagógico eso, porque a mí se me quedó la palabrita, pero al mismo tiempo todo lo que, con lo que lo ejemplificó. Entonces, tomando esa clase es como a mí me inquieta, pues, pensando en que, pues, no podemos separar a las tres personas o al Espíritu Santo porque estamos como más acostumbrados a hablarle al Padre o hablarle al Hijo, pero solo al Espíritu Santo creo que como que es un poco más, más difícil hablarle específicamente al Espíritu Santo, sino más bien a mí en lo particular, a la Santísima Trinidad, ¿no? Porque siempre van a estar unidos, no van a estar separados. Entonces eso es lo que me hace ruido. Sí, y ahí también la otra realidad con el Espíritu Santo, a diferencia del Padre y del Hijo, cuando hablamos del Padre y del Hijo, hablamos de realidades personales que son más comprensibles para nosotros porque es un papá, porque es un hijo, son personas como humanas. Pero cuando tratamos de imaginar al Espíritu Santo, justamente su realidad espiritual se enfatiza tanto que se manifiesta de muchas maneras. Y entonces a veces sale con que es el soplo, a veces sale de palomita, a veces sale con la flamita. Entonces tiene varias manifestaciones. Entonces, ¿cómo voy a poner a hablar con la, no sé, por poner el ejemplo, con la estufa, ¿no? Está haciendo la lumbre de la estufa y le estoy hablando allá a la lumbre, o le estoy hablando acá, al aire, o estoy hablando con un pichón, Entonces, ahí es donde también la persona del Espíritu Santo es multiforme. Y esta es una riqueza porque nos permite a nosotros encontrar como mucho más caminos para poder acercarnos a Él, pero también al mismo tiempo es un desafío porque ya nos estaría desafiando en ese sentido a lo que normalmente estamos habituados. Con el Padre y con el Hijo, bueno, pues estaríamos hablando, digamos, como si se tratara de personas meramente humanas, pero con el Espíritu Santo es ahí la misma realidad. Si lo quisiéramos dibujar, pintar, ese siempre ha sido un conflicto respecto al Espíritu Santo. ¿Cómo poner gráficamente su presencia? Y es el desafío. Pero nos puede justamente, si nosotros lo visualizamos, nos puede favorecer, porque el hecho de que el Espíritu Santo tenga tantas manifestaciones, también digamos, es como si se pudiera como amoldar a tantas y tantas realidades que nosotros podemos tener. Por ahí hay un teólogo, no tengo el nombre ahorita seguro, que hablando justamente de los métodos de oración, decía, hay tantos métodos de oración como tantas personas quieren hablar con Dios. Pues cada quien va a tener su forma, cada quien va a tener ese método, y es justamente la posibilidad que nos ofrece el Señor. No sé si por ahí quedemos un poquito más, con más claridad. Sí, padre, muchas gracias. Muy bien, Laura. Vamos ahora sí con Claudia entonces. Hola padre, buenas tardes a todas, un gusto saludarles. Un gusto verla. Esperemos que su mamá siga mejorcita, ¿eh? Seguimos pidiendo por ella. Les agradezco mucho sus oraciones y su paciencia. Yo también es lo que le pido a Dios que ya nos ayude a acabar con esto, pero bueno, pues en sus manos estamos. Yo quiero, antes de empezar, pues agradecer a mis compañeras porque vi la clase pasada y todo lo que ellas comentaron fue enriquecedor. Entonces, me gustó mucho el ejemplo que hizo Iselita del círculo. Me cautivó porque nunca lo había pensado así y dije, ciertamente estamos envueltos en un todo y si caminamos llegaremos al punto que es Dios, ¿no? Elenita, yo te abrazo, sabes que te quiero. No tenía idea de lo que estabas pasando y de verdad mi corazón sufre contigo. Y a todas, pues gracias por sus palabras. Bueno, ahora sí va lo mío. Bueno, yo hice igual una oración, me dirigí primero al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo y luego a la Santísima Trinidad. Y pues le agregué las cosas que fui entendiendo en el curso, ¿no? Entonces empiezo así.
Y digo, Padre mío, creador de todo, tú que me pensaste y me creaste. Nada escapa de tu dominio y todo está bajo tu mirada. El día de hoy te quiero agradecer mi vida, mis gozos, y pongo en tus benditas manos providentes mis preocupaciones. Gracias porque puedo sentir tu amor por mí en el beso de mi esposo, en el abrazo de mi hijo y en el apapacho de mi hija. Perdóname por portarme mal, por mis berrinches y mi falta de fe, por cuestionarte tanto y por resistirme a tu voluntad. Padre, quiero quererte cada día más, alabarte sin cesar y como un niño pequeño arrojarme a tus brazos y decirte, lo que tú digas, papi, cuando tú digas y como tú digas. Te pido en especial que mires las necesidades de toda mi familia, a los enfermos, a mis compañeros en el servicio, a todos los sacerdotes, en especial al Papa Francisco y al Papa León. Te pido por todas las almas del purgatorio. Amén. Hermano Jesús, Dios y hombre verdadero, gracias por el regalo que me has dado, que es mi salvación. Por tu muerte derramas en mí la gloria divina y me das la oportunidad de alcanzar con mi esfuerzo la gloria eterna. Perdóname por mis pecados, porque son los clavos que atraviesan tus manos, mis errores, la cruz que llevas a cuestas. Por mí derramaste tu sangre bendita y yo tan tontamente me alejé tanto tiempo de ti. Jesús, quiero quererte, quiero seguirte y alabarte. Quiero ser como tú, amar a mis hermanos. Permítame que mis ojos te vean en cada hermano necesitado, porque mi debilidad humana me vence. Ayúdame a perseverar, a seguirte amando mi cruz, a no dudar y a ser un digno siervo tuyo, a poner al servicio de tu iglesia los dones que inmerecidamente me has concedido. Amén. Querido Espíritu Santo, fruto del amor entre el Padre y el Hijo, gracias porque tu presencia a mi lado me ha salvado la vida y la de mis seres queridos. Gracias porque eres mi fuerza y mi sostén en la tribulación y en el desierto. Gracias porque a pesar de mis errores, de mis pecados y mis flaquezas, nunca me has abandonado. Perdóname por ignorar, por no reconocerte. Ahora entiendo que eres tan sutil como una brisa en el viento, y aún así, Dios conmigo a mi lado. Perdóname por no invocarte constantemente, por desconocer de tu poder y tu amor por mí. Hoy te pido en especial por los problemas familiares, por la conversión y la salud de mis seres queridos, a los que tú amas más que yo. Te pido por mí para que me des la fortaleza, la sabiduría y el consejo necesario en estos momentos difíciles. Sigue guiando mis pasos y mis acciones. Abre mi entendimiento para conocerte más y así al final de mi vida pueda seguirte al encuentro definitivo. Amén. Y la oración a la Trinidad. Dios mío, tres personas en una. Solo Dios es capaz de semejante misterio. Ayúdame a descubrir esa danza divina que existe entre ustedes, ese perfecto equilibrio al que un día espero pertenecer. Gracias por las bendiciones que derramas en mi vida. Gracias por mi matrimonio y mis hijos. Gracias por mis padres, hermanos, suegros, cuñados, tíos, primos, abuelos y amigos. Gracias por todos los sacerdotes que has enviado a mi vida para guiarme hacia ti. Gracias por los momentos difíciles que estamos pasando, porque podemos verte a ti en la ayuda de los demás. Perdóname por ser tan obstinada, arrogante, egoísta, por quedarme callada, por sentirme la buena. Perdona todas las veces que te he cuestionado, que te he culpado a ti de las consecuencias de mis actos o de las cosas que no son como yo quiero. Perdóname cuando te decepciono en tu servicio. Ayúdame a ser mejor, a identificar mis errores, a escuchar la corrección, a cambiar mi forma de pensar y de sentir. Cambia mi corazón para no dudar y con tu ayuda pueda llegar a tu presencia, confiada en que me reconocerás y me recibirás. Te pido por los enfermos, las familias con necesidades, por la paz y por todas las ánimas del purgatorio. Amén. Con eso termino. Muchas gracias, Clau.
Muchas gracias. Muy, una experiencia muy personal, creo yo, y muy reflejada. Justamente ahí también ese diálogo con Dios, uno y trino, y se va haciendo igual por personas. Se va poniendo los motivos de la alabanza y se van reflejando ahí, ¿no? Los conceptos como creador, esa parte de cómo, decía, hablando del Padre, cómo Dios nos piensa desde la misma eternidad. Y esa parte ya nos está dejando entrever a nosotros la realidad de que Dios existe desde siempre, ¿no? Luego, cómo está todo bajo la mirada, hablando ya justamente ahí de la providencia. Un concepto que se oye muy atrevido y que es muy hermoso y que nos hace falta madurarlo mucho es justamente hablarle a Jesús como hermano, hermano Jesús, ¿no? Y habrá que a lo mejor diga, ay, no, es que soy así como muy igualados, ¿no? Como que nos igualamos. Pero justamente nos igualamos no porque nos alcemos, sino porque Él se abajó. El que se igualó fue Él. Él fue el que se hizo hombre. Y esto es justamente lo maravilloso de Dios, decirle hermano al Señor Jesús no es por nosotros, es porque Él se humilló. Si hablamos sí de una igualación, pero el igualado, digamos, o el que se iguala, para que no quede tan igualado sea como feo, ¿no? Pero al final fue Él. Él fue el que se quiso igualar a nosotros y ese es el escándalo de la vida, ¿no? Que es piedra de tropiezo, dice San Pablo ahí, para judíos, para griegos. Ahí nada más hay que ser cuidadosos cuando hablamos de la salvación como justamente alcanzar decías por ahí algo así como alcanzar con mi esfuerzo la gloria. Entonces, en esa realidad es algo que ya Dios nos ha dado y ciertamente es la labor que tenemos, ¿no? Asumir esa salvación que ya está. Está, digamos, la mesa puesta para que vayamos a comer, ya la mamá hizo la comida. Y nada más nos toca irnos a sentar para que podamos degustar de lo que nos ha hecho de comer. Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos para que nosotros siempre somos muy precisos ahí, muy cuidadosos, que en algunos momentos pudiese ahí justamente prestarse como que "Ah, entonces yo soy el que me salvo". La expresión no está mal, pero sí es importante subrayar el sentido para que no lo vayamos a confundir. O en algún momento, si alguien nos hace la observación, sí aclararse. Es en este sentido, no porque yo esté causando la salvación, sino nada más porque la estoy asumiendo. No es el esfuerzo que hago por asumir lo que Dios ya de hecho ya nos ha conseguido. Ya está la mesa puesta. El esfuerzo que hago para irme a sentar a la mesa, el irme a lavar mis manos, para que me siente, ese es justamente el esfuerzo que me toca. Y también ahí cuando hablabas de los dones que recibimos para ponerlos al servicio de tu iglesia, ahí hay que incluirnos, porque la iglesia somos todos. Y también nosotros mismos, ahí nos prestamos un servicio, justamente, y que es un servicio de salvación. Cuando nosotros prestamos un servicio a la comunidad, ahí ayudamos a que esa salvación de Dios llegue a los demás, pero también ahí nos salvamos a nosotros mismos. Haciendo esto, yo también me estoy salvando, estoy asumiendo esa salvación que Dios me dio. También muy hermosa la expresión del Espíritu Santo acerca de la sutileza, ¿no? Que conocemos al Espíritu Santo y que es una de las expresiones que tiene. Es muy hermoso cuando está el pasaje donde está el profeta Elías y que Dios le dice, ¿no? Que va a pasar y que pasan tantas expresiones tan fuertes y el Espíritu Santo pasa al final, ¿no? Como una brisa. Y a veces es como esa brisa cuando estamos así con algunas situaciones y como esa brisita ahorita que refresca, ¿no? Así como que devuelve la vida en estos momentos que hay luego mucho calor y llega un airecito así de esos ricos. Esa es la parte tan hermosa de Dios. Y en la parte de la Trinidad, un detalle que no tengamos miedo ahí, decías pidiéndole a Dios un trino, como que cambiáramos para no dudar, ¿no? El tener dudas no es malo, siempre recordemos, el tener dudas es bueno, porque nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a pensar y a pensarnos y a pensar en Dios. La bronca es cuando nos quedamos con las dudas. Pero la duda es lo que nos ayuda a fortalecer justamente incluso nuestras decisiones, nuestras opciones. Estoy dudando de esto, pero
me pongo manos a la obra y lo fortalezco, ¿no? Fortalezco la decisión y eso es justamente lo maravilloso de una duda, que podemos enriquecernos, podemos fortalecernos. Entonces, ahí sería, ayúdame a resolver mis dudas cuando las tengas, ¿eh? De que si llegan, benitas sean y bienvenidas sean, pero que tenga yo la conciencia de que las quiero resolver, no quedarme con ellas. Agradezco mucho, 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 mucho lo que nos compartes, Clau. Gracias por la experiencia que nos has regalado. Gracias, Padre. No sé si alguien quiera ahí comentar algo, agregar algo. Ujú, vamos con Flor. Padre, referente a lo que comentó sobre que ya Jesucristo ya hizo el trabajo de alcanzarnos la salvación, ya no es mérito nuestro. Pero sí es muy común escuchar de decir, trabaja por tu salvación. ¿Cómo? Pues siendo bueno, todo eso, pero trabaja por tu salvación. Está, ¿cómo está esa expresión? ¿Trabaja por tu salvación o trabaja para merecer esa salvación? Y ahí es donde debemos justamente ser cuidadosos, porque puede entenderse mal. Cuando uno dice, bueno, trabaja por tu salvación o para alcanzar tu salvación, es porque ya la salvación ya está dada, pero ahora como que alcánzala, ¿no? La parte que nos tiene que ayudar ahí, siempre lo insistía mucho justamente el Papa Francisco, con las palabras esas que luego se inventaba, tenía por ahí una expresión que decía que Jesús nos había primeriado, el verbo primerear. El San Juan dice, el amor consiste en esto, en que Dios nos amó primero. Entonces, la expresión de la salvación es esa, es el amor de Dios. Yo me descubro amado y porque yo me sé amado, la respuesta es que yo amo. Entonces, yo me descubro salvado y mi respuesta es esta. Entonces, la condición para que no caigamos en el error es descubrir que Dios ya actuó primero. Y lo que nosotros hagamos es respuesta a lo que Dios ya hizo, pero nunca es antes. O sea, como que yo no le puedo ganar a Dios, yo no me voy a primerear a Dios. Él es el que nos ha primereado. Si resguardamos siempre ahí como que ese punto, con eso la libramos. Dios nos ha primereado, Dios ya nos ha salvado, Dios ya nos ha amado. Entonces, todo, todo, todo lo que hagamos va a ser esa respuesta. Si yo dijera que son mis méritos, ya toco no, toco no, toco no, toco no, toco no, toco no. En alguna ocasión les había puesto, creo, el comentario de algún alumno. Había dos alumnos que estaban ya prontos para ordenarse, diáconos, ya habían terminado la formación, estaban ya en el último pedacito. Y uno de ellos era, digamos, más capaz en todas las dimensiones de su formación, en la parte académica, en la parte servicial, era siempre muy atento, siempre al pendiente, era muy hábil en muchas cosas, tenía muchas habilidades muy buenas, con muy buenas actitudes, siempre un buen alumno en ese sentido, digo, no perfecto, pero buen alumno. Y había el compañero que también era un buen muchacho, pero era más limitado en muchísimas otras condiciones, en muchas, muchas realidades. En la parte académica no era tan brillante que digamos, a veces más bien era más bien lento para hacer las cosas y cositas así, pero bueno, cuando se hicieron los escrutinios que se llaman cuando una persona solicita ser admitido ya para ser consagrado a Dios, entonces se analizaron los dos casos, se metieron las dos solicitudes y al primer muchacho se le dijo que no y al segundo se le dijo que sí. Y entonces yo recuerdo mucho que el primer muchacho fue un golpazo para él y agarró y se encerró en su cuarto como 3 días. Solamente salía a hacer lo básico de sus responsabilidades, los alimentos, el aseo, pero todo el demás tiempo estaba encerrado, enclaustrado. Y ahí fue justamente la mejor confirmación de que no era todavía el momento, porque pensaba que ya se la había ganado. O sea, ya me la deben, ya la ordenación, el sacramento, ya me lo gané, ya hice méritos. No, amigo, el sacramento es un don que Dios da, es un regalo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en la formación, es en orden a la respuesta. Yo estoy respondiendo, yo descubro este regalo que Dios me da
y así quiero responder. Apliquen eso, por ejemplo, en su relación de pareja. Quien tiene su pareja, quien está casado, juntado, se trata justamente de amar y porque amo tiene que venir la respuesta. Aquí la idea que en el matrimonio pues es que sea simultáneo. No es hacer méritos. Ay, es que me fallaste. Ahora te tienes que ganar mi confianza. La confianza se da y cuesta, y cuesta. Es el precio justamente de amar. Ahí es donde nos damos cuenta justamente de esto, ¿no? No se trata más que de responder a lo que ya antes, en este caso, Dios nos ha dado, nos ha primeriado. Guardando esa condición de la primeriada que nos da Dios, ahí salvaguardamos todo lo demás. No sé si con esto quedemos, Flor. Quedó excelente, padre, muy amable. Muy bien. Vamos acá con Isela. ¿Tenía algún comentario? Sí, gracias, padre. Muy bien. No, bueno, solo decirle a Clau que agradezco su comentario y me llamó mucho, o sea, me llegó la forma de cómo hablaste, Clau. Creo que bien dijiste algo. Vamos escuchando a todos los compañeros y vamos haciendo, yo así lo veo, ¿no? Como un glosario de tantas palabras, de tantas frases que podemos dirigirnos a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, que a lo mejor no lo había imaginado o pensado y que va enriqueciendo a que nuestra oración sea todavía más bella, más bella. Entonces, de verdad que creo que todo este curso ha sido maravilloso. Todos los cursos han sido maravillosos. Y me quedo con todo esto, o sea, de verdad que me llevo en el corazón todas las frases que han utilizado las palabras para hacer una oración, que cada día va siendo más bella, más enriquecedora y que nos llega en el alma. O sea, mis lagrimitas así escurrían por mi cara. Ese es mi comentario, padre. Muchas gracias, Isela. Muy bien, Clau. Perdón, padre. Sí, hasta que estaba yo leyendo esa parte, precisamente también caí en cuenta del error que había, bueno, que no lo puse claramente, pero fíjese que nada más como para comentarles por qué. Eh, Más bien yo pienso que, como usted dice, el chiste es aceptar esa gracia divina y decir, sí la quiero, ¿no? Para mí, como usted dice, sentarse a la mesa. Porque dentro de todas las cosas que nos han pasado últimamente, me pasó ver a alguien que dijo, yo no la quiero en el momento de su muerte. Y realmente me sorprendí. Pensé que no había, que al final de la vida, pues la conciencia, Dios, el Espíritu Santo al final, pues decía, vente, pero como bien decimos, ¿no? Pues Dios respeta. Y ver así tácitamente el no quiero, fue muy duro para mí, porque pensé que todos queríamos eso y me di cuenta de que no. Entonces, sigo orando por él. No sé si sea correcto, pero pues yo espero que Dios le perdone por haberlo rechazado al final. Eso me dolió mucho, porque fue un amigo muy querido. Entonces, también le pido perdón por su esposa, que fue la que también, siendo testigo de Jehová, no permitió que le lleváramos un sacerdote, no permitió muchas cosas, no hubo exequias. De verdad fue muy doloroso. Entonces, es que nosotros ayudemos a los que están a nuestro alrededor a decir ese último sí. Sí, estoy contigo, Señor. Eso es todo. Muchas gracias. Y ahí en esta parte, recordemos también es muy, muy importante el, el no cerrar nuestra mirada a la misericordia de Dios en el sentido de los caminos tan amplios que Él siempre tendrá para acercarse a nosotros. Siempre, siempre. Y lo digo con la experiencia también como sacerdote de cuando me ha tocado atender a alguna persona que ya incluso estando ahí en casa, en la cama, yo no quiero confesarme, ¿no? O se niegan. Pero al final hay una realidad, no es que sean personas que sean malas.
A veces hay un rechazo a lo mejor hacia la iglesia o hacia alguna situación, incluso a lo mejor con el mismo sacerdote o algún malentendido. Yo recuerdo alguna situación que la comparto y me da un poco de risa, ¿no? Y de una persona es que tenía miedo porque no sabía el Padre Nuestro y la de María, ¿no? Es que, Padre, ¿qué tal si me regaña y no me sé las oraciones, ¿no? Entonces, así como, ay, mija, con ganas de decirle, "Ay, cosita, ¿no? Pero no, no hay maldad. Es de veras realmente tan difícil, incluso cuando alguien dice no quiero, que lo diga movido por la maldad. Si tuviéramos unos corazones, unos ojos, perdón, más profundos para mirar lo que realmente hay en el corazón, yo creo que en ese sentido nos daremos cuenta que hay tantas otras realidades, pero que es bien, no digo que no, pero que es bien, bien difícil encontrar a alguien, pues que sea malo. A lo mejor hay personas que han fallecido y en otras circunstancias honestas, sin tener la oportunidad, ¿no? De una oración, ya no digo unas exequias, ¿no? Ya a veces de una oración o algo, pero no por eso es que queden fuera de Dios. Y recordar que también nuestra plegaria siempre es útil, siempre. Aquí ahorita me llamaba mucho la atención y caigo quizás en la cuenta, por eso lo subrayaba tanto, el pedir en su oración por las almas del purgatorio. Y eso es muy bueno. Y eso jamás, jamás lo dejemos de hacer. Siempre, siempre en nuestra oración, hagamos esa oración por las almas del purgatorio. Y no porque el purgatorio sea malo, no hay tantas cosas que purificar, sino porque es una forma de expresar el amor con aquellos que en estos momentos lo están ahí necesitando. Entonces, no se angustie usted, yo creo que hay cosas muy buenas. ¿Vale? Bueno, tenía por ahí un mensajillo de Josefina. No sé si iba a comentar algo, Josefina. Mm, Quiero dar, buenas tardes, padre. Quiero Tardes. dar a conocer mi Ok, trabajo. perfecto, le escuchamos. Venga. Bueno, vuelvo a repetirle, buenas tardes. Buenas tardes a todas las compañeras que forman este grupo. Pues primeramente quiero dar gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de participar en este curso de la Santísima Trinidad. Y a usted, padre, porque en cada sesión le ha puesto su sello, un sello muy peculiar. Nos ha dado ejemplos en los cuales en lo personal me ha permitido alcanzar a entender y a comprender el significado de cada una de ellas. Bueno, hay también las preguntas que han realizado las compañeras, pues han ayudado bastante, bueno, en lo personal, a fortalecer ese conocimiento, esa enseñanza en cada una de las sesiones. Pues también a todas ellas, muchas gracias. Inicio dando lectura en lo que escribí hacia Dios Padre. Gracias, Padre, por tu creación que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades. Gracias, Padre bendito del cielo y de la tierra, porque nos amas. Nos creaste a tu imagen y semejanza. Nos das el privilegio de sentirnos hijos tuyos y poderte llamar Padre. Sin darnos cuenta, nos cuidas, nos ayudas, estás a nuestro lado siempre. Nos mantienes de pie, permites que vivamos con libertad. Cuando nos equivocamos y alejamos de ti, nos permites volver a ti, nos perdonas sin poner ninguna condición. Gracias por tu amor, por ese amor infinito que nos das. En ti confío. Amén. Dios Hijo, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, gracias por quedarte entre nosotros. Gracias por permitir que nos acerquemos a ti por medio de tu palabra en la Sagrada Escritura, misma que nos alimente espiritualmente. Gracias por permitir que nos alimentemos de tu cuerpo y sangre, sangre derramada en la cruz por amor a la humanidad. Eres el Dios vivo, pan bajado del cielo. Tu obediencia al Padre es inigualable. Ayúdanos a ser como tú, obediente al Padre. Tú eres, Señor,
el camino seguro para llegar a nuestro Padre Divino. Luz verdadera que nos alumbra en la oscuridad cotidiana. Tu humildad y amor demostrada hacia los más necesitados es incomparable. Ayúdanos a ser como tú eres, a actuar como tú. Ayúdanos a que caminemos siempre contigo, que seas el centro de nuestra vida, el guía para estar siempre en el camino del bien. No permitas que nos desviemos de tu camino. Concédenos sabiduría e inteligencia para no caer en la tentación del pecado, para no fracturar esa relación, esa gracia que nos permite tener. Ayúdanos a fortalecer nuestra fragilidad humana que nos hace alejarnos de ti. Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, gracias por ser nuestro Redentor. En ti confío. Amén. Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, que eres el amor del Padre y del Hijo dado a los hombres sin ninguna condición, ayúdanos con tu infinito amor para poder discernir nuestros pensamientos y sentimientos en los momentos más complicados de vida. Espíritu Santo, ayúdanos a conservar la paz y la tranquilidad de nuestro corazón. Tú eres consuelo. Nos das ese ánimo para seguir adelante y poder encontrar el alivio en nuestras necesidades físicas y espirituales. Toca el corazón de aquellos que no creen en ti. Transforma ese corazón endurecido por las circunstancias de la vida en un corazón noble y agradecido. Perdona nuestra ofensa al no ser dóciles a ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias por todo lo que nos brindan para nuestro bienestar. Te pido no nos abandones y nos perdones cuando nosotros nos alejamos de ti. Bendito, alabado y glorificado sean por siempre, Santísima Trinidad. No soy digna de recibir nuevas luces después de hacer mal uso de tus dones. Sin embargo, te pido misericordia porque sé que eres buen Padre y me otorgas tu gracia cuando me acerco a ti con arrepentimiento por mis acciones. Gracias por tu generosidad. Amén. Muchas gracias, José. Ahora, ahora quiero hacer comentarios sobre esa palabra tan extensa, tan significativa de pericores. Yo escribí lo que entiendo de ella. Movimiento que se tiene alrededor de algo o de alguien. La existencia de uno en el otro. El ejemplo que usted nos da sobre la Santísima Trinidad como danza divina es que gira una persona alrededor de otra. Nos da una referencia de reciprocidad. Así nosotros, por medio de ello, nosotros podemos hablar de la dinámica del amor y podemos encontrar ese amor en nuestro Señor Jesucristo que hace que su vida gire en torno a otra persona. La riqueza es girar alrededor de alguien y ese alguien gire en torno a él, que haya reciprocidad. Danza divina se trata de ser el uno para el otro. Debe ser un momento mutuo. Y todo esto lo encontramos en la Santísima Trinidad. Concluyo diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por escuchar. Muy bien, José. Bueno, de lo que nos hace favor de compartir, me llamó la atención justamente la conciencia que va reflejando desde el inicio de cómo la creación, decíale, agradeciéndole a Dios Padre, ha sido también en condiciones puesta
para ayuda de nuestras necesidades. El que nosotros tomemos conciencia de ello, que sea un don que el Padre nos da para también ayudarnos a nuestro bien, es también una tarea, una responsabilidad. Tantas veces al olvidar esto nos sentimos los dueños, ¿no? De la creación y la maltratamos y la hacemos tanto que bueno, ahí estamos pagando ya las consecuencias. Pero ahí se enfatiza esta parte, ¿no? Cómo la creación nos es dada también para nuestras necesidades. Y junto con ello vale la pena también recordar que la creación también en sí misma tiene dignidad, aunque Dios la pone, digamos, como si fuera el escenario donde se va a llevar a cabo la obra de la vida, pero también la misma creación tiene una dignidad que por venir de Dios tenemos ahí que cuidar, que custodiar. Esta realidad también de mencionar al Padre Eterno como dándonos ese privilegio, ¿no? Ese privilegio, decía usted, de que fuéramos sus hijos, de que lo pudiésemos llamar Padre, justamente, y de que nos da la oportunidad de volver a Él. Al hablar de Cristo, el Señor enfatiza su presencia en el elemento de la palabra, en el elemento de la Sagrada Eucaristía, en los sacramentos. Ahí justamente nada más es conveniente el no olvidar que hablando de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, ahí la presencia es de los tres, de las tres personas divinas. No solamente estaríamos hablando de Cristo, aunque Él es la palabra del Padre, pero al final y al cabo el contenido de la revelación nos puede remitir a los tres para que no nos podamos ahí cargar en la trampa de que nos cerremos solamente a Jesús. Decía también una palabra que siempre es muy hermosa, y que es la palabra obediencia. El obedecer, recuerden, viene del ob audire. Audire que tiene que ver con la audición. El ob es escuchar, el ejercer la audición con una mayor atención. Cuando una persona obedece, es una persona que escucha. Entonces, la obediencia inigualable de la que hablaba respecto de Cristo hacia el Padre y que decía, pues que también nosotros seamos así de obedientes, es como tener las orejas bien paradas, ¿verdad? Estar bien atentos, estar atentos para escuchar la voluntad justamente del Padre y que no se nos vayan las cosas. En la realidad también, hablándole al hijo, cuando se despide del hijo, que le pide la ayuda para no caer en la tentación, me llama mucho la atención igual la forma de despedirse porque decía, que en ti confío, ¿no? Ese en ti confío también habla ya de una cercanía. En muchos momentos hay personas que también pueden aquí hacer la mención de que no, porque es así como una falta de respeto, es como a Dios hay que hablarle de usted, si a mi abuelito le hablo de usted, ¿por qué a Dios quiero hablarle de tú, no? Nosotros ahí en la oración del Sagrado Corazón de Jesús decimos por eso, en vos confío. Y aunque la palabra no es nuestra, en el español que usamos sería más o menos Sagrado Corazón de Jesús, en usted confío. También ahí estaría usted diciendo, bueno, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Esa palabra a ti es también muy padre porque nos habla de esa confianza que tenemos y de lo que decíamos hace ratito, no es que uno se iguale, es el Señor el que se ha igualado, se ha hecho como nosotros. Hablando del Espíritu Santo, en la cuestión de la paz y la tranquilidad que pedía para el corazón, siempre también no olvidar que la paz y la tranquilidad de Dios no es a la forma humana, porque a veces podemos tener muchos problemas, el mundo se puede estar cayendo alrededor de nosotros y podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque sabemos en manos de quién estamos, porque sabemos que hemos tratado, al menos tratado de hacer lo que el Señor nos ha pedido. Y aunque parezca que el mundo se está terminando, podemos justamente encontrarnos en esa paz que solo el Señor puede dar y nos la da ahí en el corazón. Ya hablando de la Santísima Trinidad, decía, bueno, yo no soy digna, ¿no? Yo no soy digna justamente del recibir pues al Señor. Sin embargo, también recordemos, Él nos dignifica para que no caigamos en esa otra tentación de, bueno, como yo no soy digno, entonces me hago un ladito, ¿no? Como que me alejo. Y no, también el Señor es el que nos acerca, Él nos hace dignos. Y muy bien esa parte de la cuestión de la pericóresis, que es pues la tarea que también nosotros tenemos que asumir.
para que algún día también seamos uno, dice el Señor Jesús en Juan, seamos uno con el Padre. Así como el Padre y Cristo dice, como el Padre y como tú y yo somos uno, que también ellos, nosotros seamos uno con ellos. No sé si alguien tuviera algún comentario para José. Antes, padre, quisiera hacerle una pregunta. Bueno, me surgió una duda. Sí, dígame. Mire, cuando asiste uno a misa, pues ve uno a varias personas ahí participando. Por ejemplo, el coro, los lectores, los monaguillos, los ministros, los servidores al altar y todo. ¿Esa acción se puede considerar como pericoresis o no? Podríamos decir técnicamente no, porque cada quien tiene su existencia por su lado, ¿no? No hemos llegado a esa parte, digamos, como de asimilarnos. Pero también en el hecho de que nosotros buscamos hacer de esa celebración todo un conjunto, donde como si fuera una especie de maquinaria, como cuando salen esas maquinitas del reloj, ¿no? Como que cada quien tiene un engrane. En esa parte donde todos estamos como haciendo la chamba que nos corresponde, podríamos decir que sí nos estamos tratando de aproximar a esta pericóresis, a esta danza divina. Entre más coordinación haya, podemos decir más hermosa sea la celebración en ese sentido, por la sincronía que se dé. Entonces estamos como acercándonos a este misterio. Gracias, padre. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé algún comentario para acá para José. Tenemos ahí levantadas la manita de Tere y de Conchita. ¿Quién primero? Quien guste, no sé, Tere, si gusta va a, a comentar de José. No, padre, en realidad quería era tratar mi tema. Ah, ok, entonces esperamos Considero tantito. que ha sido muy buena la participación de todos mis compañeros. Bueno, vamos entonces con Conchita. Sí, nos hace favor, sí, va a comentar, ¿verdad? No, una pregunta, padre, de lo que Ok. comentaba ahorita acerca de la dignidad. Ujú. De cuando decimos en la misa, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar mi alma. ¿Qué, qué estamos diciendo ahí entonces, porque ahorita dice, bueno, que Dios nos da la dignidad. Ahí la primera observación importantísima que no pasemos por alto. La respuesta que se tiene es, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, no nada más para sanar mi alma, porque la sanación, la salvación es integral. Por eso hablamos de la resurrección de la carne, la resurrección de los cuerpos. Si nosotros dijéramos que solo Dios nos va a sanar, nos va a salvar el alma, entonces pues ya nuestro cuerpo pues ya valió quesadillas, ¿va? Entonces es para sanarme, a mí, a la persona, y mi persona es cuerpo y alma. Más aún, el Señor Jesús, cuando se va a los cielos, hemos celebrado ese misterio de la ascensión apenas hace unos días. No fue que dijera, bueno, ya en este mundo vine, me encarné, ocupé esta carne, este cuerpo, pero ya en el cielo, como ya no se ocupa, con permiso, aquí lo dejamos y hay que muera, ¿no? No, se va a los cielos con todo y el cuerpo. Y esto habla justamente de la dignidad de nuestro cuerpo. Aquí es muy chachamba todavía la que tenemos que hacer por el cuidado que le debemos a nuestro cuerpo, dado que es algo que Dios nos ha dado, y no solo eso, sino que Dios lo ha querido tanto que lo ha integrado a su propia condición y que lo ha llevado para la eternidad consigo. Entonces, siempre es ahí la primera precisión, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme en toda la totalidad. Y esta parte de la dignificación estamos entendiéndola en el orden de la salvación. Aquí nosotros no estaríamos hablando de una dignidad natural primero que tenemos por el hecho de existir. Solamente por el hecho de existir ya tenemos una dignidad. Esa dignidad todavía se ve enriquecida en la fe cuando nos hacemos partícipes de la vida divina,
cuando Dios nos hace suyos, nos hace sus hijos. Entonces todavía se enaltece más esa dignidad. Pero ya el ser humano es digno por el simple hecho de existir. Esa dignidad queda tantas veces dañada por nuestro pecado. Queda pisoteada, podemos decir ahí. Y es acá donde nosotros en Cristo somos levantados a través de su salvación que nos concede, a través de su perdón que nos comunica. Somos dignificados como en recuperación de lo que ya teníamos, no de algo nuevo que se nos está dando, sino de algo que teniéndolo ha quedado también ahí dañado. En esta parte, ningún ser humano va a perder jamás, 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 jamás su dignidad, porque la dignidad va por encima de lo que hacemos. Ahí podemos pensar justamente en el valor de la vida. ¿Por qué no, por ejemplo, la pena de muerte? Porque el ser humano, por encima de lo que haya hecho, por muy malo que sea lo que haya hecho, tiene una dignidad. Y aunque no se lo merezca, ¿no? Esa dignidad viene en nombre de un amor que es gratuito y se le tiene que respetar su vida. Sí tendrá que pagar sus culpas, sus penas, eso no lo discutimos. Tendrá que asumir la justicia, por supuesto. Pero, tiene que asumirse esta realidad de respetar su dignidad que merece como persona, ¿no? No sé si con esto quedemos un poquito con lo que había, Conchita. Ah, sí, gracias, padre. Muy bien. Clau iba a comentar algo. Sí, nada más darle gracias a José por su oración. A mí también me llamó mucho la atención cuando termina En ti confío, que también es una entrega, que habló mucho de la Eucaristía, que también es importante y es la forma en que nosotros nos podemos acercar, y la luz que guía. Eso es lo con lo que yo me quedo. Gracias, José. Muy bien. Gracias por tu comentario, Claudia. Bueno, vamos a terminar aquí. Ya nos dan las 2 de la tarde y si Dios permite, ya nos queda una sesión la próxima semana. Ahí terminaríamos con los que todavía nos están faltando para que pudiésemos ya ir concluyendo este curso, si Dios nos da licencia. En la parte de lo que han ido haciendo el favor de compartir, ya han visto ahorita con las formas, las maneras, para que lo tengamos ahí en consideración. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra oración para encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud te manifestamos nuestra alabanza, nuestro amor, nuestra petición de esta jornada, para que descubras en cada uno de nuestros sentimientos, en cada una de nuestras vidas, esa necesidad que tenemos de ti, pero también el amor que brota desde nuestro corazón para acercarnos a ti. Ayúdanos, Padre Dios, a que jamás dejemos de tener hambre y sed de ti. Ayúdanos a que nunca nos olvidemos de tu presencia en nuestras vidas, para que teniéndote presente en nuestro alrededor, sepamos descubrirte también como hermano nuestro, como hermano de los hombres, descubrirnos como hermanos de los hombres, siguiendo el modelo de tu Hijo Jesús. Síguenos dándonos ese Espíritu Santo que nos mueva y nos ayude para hacer tu voluntad, y concédenos también las gracias necesarias para nuestro bien y para el bien de las personas que se encuentran en nuestro entorno. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que vives y reinas con el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.